El doctor Eguíbar, José Ramón Eguíbar, está con nosotros como todos los martes. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos días a ti y a quienes nos escuchan en TV Buab y en todas las plataformas a lo largo y ancho del estado de Puebla, perdón. Así es, doc. Pues cuéntenos, los plásticos, pues haciendo de las suyas, ¿no? Y está en toda nuestra vida prácticamente. Así es, cada día tienen más presencia y hay partículas pequeñas que se llaman microplásticos que pueden tener forma cúbica, romboidal o hebras, pequeñas hebras. Y si tú ves los textiles, la mayoría de los textiles ahora contienen plástico, son exclusivamente de algún polímero plástico o tienen una combinación de fibras naturales más polímeros de plástico. Por lo tanto, empiezan a estar muy presentes, como dices tú, y luego, desde luego, en botellas de agua, empaques, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tienen una presencia muy grande y son un contaminante que ya empieza a preocupar en demasía, porque están en el suelo, en el agua, en los mares, en los océanos, en el aire. Y cuando yo veo y leo acerca del cambio climático, evidentemente tienen prioridad los gases de efecto invernadero y hay toda una política global en contra de los gases de efecto invernadero. Sin embargo, no hay una campaña de la misma envergadura para el caso de los plásticos. Sí. Y déjame decirte, a mí me empezó a preocupar cuando una vez en las costas de Bélgica, Holanda, pues describieron que tenían los mejillones microplásticos dentro del mejillón, de tal manera que los que unos días después se iban a comer esos mejillones al vino blanco, pues iban a ingerir plásticos, ¿no? Luego me llamó la atención en Italia un reporte que de 11 placentas, 8 contenían microplástico, placentas humanas. Y recientemente, hace dos semanas, causó nuevamente furor que los perros domésticos en los testículos contenían microplásticos. De 40 que analizaron, todos tenían microplásticos dentro del tejido testicular. Y cuando operaron a personas que por alguna enfermedad y les extrajeron los testículos, uno usualmente, también en 5 de 8 encontraron microplásticos. Y preocupan algunos de estos órganos humanos porque tienen barreras, o sea, no están expuestos al torrente sanguíneo. Por ejemplo, en el cerebro tenemos la barrera, se llama hematoencefálica, es decir, entre la sangre y el cerebro. En el testículo tenemos la barrera hematotesticular, que también y además es bastante eficiente para filtrar muchas cosas, pero al parecer no para los plásticos o no cuando la concentración en la sangre sea muy grande. Estamos hablando otra vez un poco como las partículas estas PM2.5, ¿no? Las partículas de 2.5 micras y menos. En este caso, algunos microplásticos tienen tamaños muy pequeños, tamaños micrométricos o incluso nanométricos, y eso no está preparado nuestro sistema inmunológico para confrontarlo. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es replantearnos el uso masivo que tenemos de plástico. Creo que la campaña en contra de las bolsas del supermercado, las bolsas que se llaman de un solo uso, ha sido exitosa, ¿no? Hemos visto un cambio en la conducta tuya, mía y de todos, de pues ya llevar tus bolsas, que también tienen componentes plásticos, pero por lo menos las reusamos una decena de veces o mucho más que eso. Entonces ya hubo un cambio. El caso del agua, si tú ves en el campus universitario, es pocos los jóvenes que lleven una botella de agua plástica.
la mayoría ahora llevan sus cilindros de acero, de aluminio y se reabastecen de agua y ya no usan materiales desechables. Ese es otro cambio que ha sido extraordinariamente bueno. Pero tenemos que seguir en ese camino de sustituir el uso del plástico por materiales que son menos dañinos como el vidrio, ¿no? Entonces seguramente tú eres más joven que yo, pero nos tocó ir a la tienda de la esquina y tenías que llevar tus botellas, ¿verdad? Claro, te mandaban a la hora de la comida por los refrescos y todo, por las chelas y todo era en cristal, ¿no? Y llevabas tu botella y si no te cobraban un importe y te daban un papelito y había que regresar con él. Si perdías el Exacto. papelito, perdías tu dinero. El famosísimo Entonces, importe. el importe, exactamente. Tú sí sabes, entonces también te tocó eso de Sí, que sí, sí, sí. te tocaba ir a la tienda por los refrescos, por las cervezas, etcétera. Exacto. Estamos regresando a eso. ¿Quién Pues iba a ojalá, querer, no? ojalá, ¿no? Ojalá. Es que yo me acuerdo, no sé si se acuerda, Doc, previo a la pandemia, creo que hubo un tema aquí en la ciudad de Puebla de prohibición de las bolsas de plástico. Y ahí iba, ¿no? O sea, sí la gente se lo tomó en serio, ibas al súper, ya no había bolsas de plástico, ibas a las tienditas, ya no había bolsas de plástico. Y ahí iba funcionando el tema, pero llegó la pandemia y pues reactivó la producción de las bolsas y todo eso, ¿no? Así es, creo que fue disruptivo en ese momento, pero pues yo creo que hay que tomarlo y un poco yo quise traer esto porque no sé si les sorprenda, seguramente también si nos buscan si tenemos plástico. Hay un estudio que no es con concluyente, pero los que tienen placas de ateroma se llaman, grasa en las arterias, ¿sí? Que les puede dar un infarto del corazón, un infarto del cerebro, han aislado esas cuando limpian realmente los cardiólogos intervencionistas, es decir, que entran por un vaso y quitan esa obstrucción, y en esas placas de ateroma, sobre todo las que están más inflamadas, además de la grasa, del colesterol, contienen microplásticos. Entonces, realmente andan por todo el sistema, todos, tú, yo, todos tenemos microplásticos. Si usted tiene una ropa, sobre todo nueva, cuando va y se la prueba en una tienda departamental y se prueba cosas que tengan microplásticos, el tejido va a volar parte de esos microplásticos y los va usted a inhalar. Entonces, hay que empezar a pensar cómo vamos a confrontar esto. Reitero, hay políticas muy claras de los gases de efecto invernadero, ya hay políticas públicas globales, incluso multinacionales, ¿no? Europa está planteando que en 2050 va a ser neutralmente para el carbono, ¿no? Neutral para el carbono en 2050. Ya hay una política pública de largo aliento en donde abarca los 27 países de la Unión Europea. Bueno, pues yo creo que es el momento en que nos deberíamos ya a empezar a plantear qué vamos a hacer. Van a estar con nosotros los plásticos, pero ¿cómo los vamos a usar? ¿Cuáles plásticos se pueden aprobar para su uso humano? ¿Cuáles no? Y cómo mejorar los procesos, a lo mejor algunos prohibirlos y que la industria química empiece a generar nuevos plásticos que tengan menos efectos dañinos o que no se acumulen o etcétera. Pero creo que ya es el momento de empezar a diseñar estas políticas públicas. Claro. Con cosas como que ir a la tienda de la esquina y llevar los envases y regresar a eso, el que no haya bolsas de un solo uso, el que no usemos estas botellas flexibles que además tienen bisfenol A, que tienen otros efectos sobre el cuerpo, se llaman disruptores endocrinos, porque la molécula del plástico homologa alguna de nuestras hormonas, las de la tiroides o las reproductivas, y entonces altera el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y en un adulto, pues sí, tiene un efecto, pero sería menor, pero habrá que pensar en los niños, en los infantes,
en los jóvenes, que son los que es nuestra población estudiantil, y evitar este tipo de Claro. exposiciones. Yo por eso tomé este tema, te digo, me llamó mucho la atención que una mascota que está ligada, que vive al lado de nosotros, como son los perros, los gatos luego se salen por la ventana y se van por ahí, ¿verdad? Y vuelven 2 días después, pero los perros no, ahí están. Y fíjate, de 40 perros analizados, de 40 mascotas, las 40 tenían microplásticos en el tejido testicular. Yo creo que eso nos debe de poner alertas, nos debe de decir, tenemos que hacer algo. Si usted tiene una mascota, ya no le ponga el agua, el alimento en un dispositivo plástico, busque un plato de metal para que evitemos esto, que la verdad es que todavía no sabemos cuáles son las consecuencias a largo plazo de la exposición a estas partículas de plástico, pero seguramente no van a ser benéficas, ¿no? Van a tener un efecto deleterio y por lo tanto, pues es muy importante que empecemos a tener medidas pues de manera inmediata. Ahí está. Pues vaya tema, vaya tema, y es momento de meterlo a la agenda de las políticas públicas. Doc, pues como siempre un placer, le mando un gran abrazo. Un abrazo, buen día a todos y buena semana.